Bien, señores, tal y como habíamos anunciado, Carlos Alonso y un servidor, tenemos un plato fuerte, con un agravante de que ninguno de los temas que podemos tratarle a Víctor Grimaldi, ninguno de esos temas nosotros lo conocemos más que él. Si es como periodista, nos quedamos muy detrás, sobre todo el señor aquí que es periodista. Yo, gracias a Dios, no lo soy. Víctor Grimaldi comenzó como reportero y ha pasado por todas las redacciones, en todas formas, y no ha dirigido periódicos, porque yo he sido testigo de que dos de los grandes periódicos en un momento me han utilizado para ofrecerle una dirección. Sin embargo, él prefirió ser siempre periodista. Pero no periodista de prensa escrita solamente, sino un periodista de la televisión, un periodista de investigación, un periodista de libros. Tiene muchas obras que ha escrito. Entonces uno no sabe por dónde comenzar. Y yo creo que si nosotros podemos sacarle un poquito de provecho a Víctor, pidiéndole a él que en la coyuntura actual no tiene sentido nosotros comenzar a hablar de quizás el periodista que más ha escrito sobre Trujillo, uno de los periodistas que más ha escrito sobre la Revolución de Abril, uno de los periodistas que más conoció a Juan Bosch, que más conoció a Joaquín Balaguer, que mejor conoció a Peña Gómez. En fin, Víctor Grimaldi, nosotros no tenemos un plato. Entonces lo que vamos a hacer es, Víctor, actualmente gobierna un partido que definitivamente ha tenido la mala suerte o la mala gestión de 7 meses Juan Bosch, 4 años Guzmán menos 43 días, 43 días de Jacobo, 4 años de Jorge Blanco con una posprisión, 4 años de Hipólito Mejía y ahora 4 años que tiene ya un año el PRM-PRD. Nosotros, antes de entrar en ese tema, quería preguntarle, Víctor, de los libros que tú has publicado, ¿cuál es el que más te ha hecho sentir bien? Porque uno a veces tiene su hijo que quiere, aunque no lo diga. ¿Cuál es el libro que tú más... Sé que hay uno que tú eres coautor, que es ese grandote, el gordo de Petete, pero háblanos de esa obra, que es la influencia italiana aquí en el país. Sí. El legado de italiano en la República Dominicana, bueno, son como 40 autores, no soy solo yo soy uno de tantos, son muchos. Esta fue una iniciativa del embajador de Italia, Andrea Canepari. Tiene un prólogo del presidente de la República. Solamente hablar de San Juan, Abinader. de los italianos de San Juan, solamente coge un programa. Solamente hablar de Vicini, Barletta, Rainieri, Marrancini, aquí en la capital, nos coge un programa. Así que todo eso está en ese libro, El Legado, porque nosotros tuvimos un problema en estos días, Carlos, que aquí se cerró la embajada de Italia y hubo mucha gente, entre ellos Víctor, que trataron y lograron la reposición de esta embajada. Ahora, también se puede hablar, y esa pregunta sí me va a ser la primera. El Bosch siempre fue el mismo. El Bosch que fue electo democráticamente en el 63 y el Bosch que fue derrocado, el Bosch que se trabajó con Rómulo Betancourt, con Pepe Figueres, con Aya de la Torre, con todos esos demócratas de América Latina,
o el Bosch de la dictadura con apoyo popular o el imperialismo, etcétera, etcétera? ¿Es un Bosch o es un Bosch para cada época? Juan Bosch era una sola persona, Juan Bosch, el ser humano. Yo lo veo así, porque siempre lo traté como el mismo Juan Bosch. Ahora usted menciona situaciones, coyunturas, momentos políticos que a un político lo hacen aplicar determinadas tácticas, ¿verdad? Formas de actuar políticamente, pero fue el mismo Juan Bosch de siempre. Entonces era el mismo Bosch. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Usted mencionó, creo que mencionó a Rómulo Betancourt. Sí. Bueno. Que vino a su toma de posesión. Le voy a decir el caso de Rómulo Betancourt. Por ejemplo, Juan Bosch parece que conoció a Rómulo Betancourt cuando estuvo la primera vez. Puede ser que sí, puede ser que no. El que sí lo conoció y saca una foto con él fue Joaquín Balaguer. Cuando vino en el año 1928, 29. Aquí. Sí, que ya estaba exiliado Rómulo Betancourt porque en Venezuela gobernaba Juan Vicente Gómez. Estaba el dictador Juan Vicente Gómez. Era una dictadura. Fue el dictador de Venezuela, modelo, digamos, si se puede llamar modelo, comparativo con Trujillo, pero empezó a principios del siglo XX. Sí, Trujillo fue en el 30 ya. Bueno, pero Juan Bosch donde lo trata es más en Venezuela, ¿verdad? Rómulo Betancourt, en el año 1945-46, encabeza un golpe de Estado contra Isaías Medina Angarita, un presidente... Contra Angarita. Sí, que era un militar, pero estaba instalado legalmente, democráticamente y todo, y era popular. Pero lo derrocaron y en la Junta Cívico-Militar que lo sustituyó estaba Rómulo. Hugo Chávez, precisamente, utilizó siempre ese argumento contra Rómulo Betancourt años después, porque ni lo conoció. Pero lo usaba. Pero lo usaba, diciendo, no, pero Rómulo... Es un golpista. El demócrata. Entonces, esas relaciones vienen de ahí. Después viene el gobierno de Rómulo Gallegos, ¿verdad? El escritor que lo derrocaron, pero ahí no participó. Pérez Contreras. Sí, porque Rómulo era parte de Acción Democrática, que era el partido de Rómulo Gallegos. Entonces, en todo eso, Juan Bosch y Rómulo entablaron una amistad. Y como usted dice, cuando se produjo el acto de la toma de posesión de Juan Bosch, que fue electo el 20 de diciembre de 1962, la toma de posesión fue el 27 de febrero de 1963. Rómulo Betancourt era el presidente de Venezuela y estuvo aquí. Y estuvo también el vicepresidente de los Estados Unidos, sí, Lyndon Johnson, unas cosas. Pero estuvo también en el 66 Hubert Humphrey, que era el vicepresidente. Bueno, le doy todos esos detalles por lo que usted me dice. La amistad era muy buena, pero ¿qué ocurre? Y este dato sí muy importante. En el año 1963, ¿verdad? Ya en el transcurrir del año, y ya desde antes, en Venezuela, los jóvenes venezolanos, o un sector de los jóvenes, se había radicalizado y se había ido a los Andes a hacer guerrillas. Seguían la inspiración de lo que había hecho Fidel Castro en Cuba, pero estaban combatiendo contra un gobierno electo democráticamente. ¿Qué pasó con Juan Bosch? Juan Bosch nunca coincidió con los esfuerzos insurreccionales, guerrilleros ni terroristas, nunca. Juan Bosch tenía un concepto diferente. Espérate, y con las invasiones, ¿cómo es, tanto en lo de Cayo Confite como lo del 14? Él lo apoyó, pero no participó. En Cayo Confite, cuando Juan Bosch, porque fue en el año 1947, tenía 38 años, ¿verdad? Juan Bosch nació en el 1909. Juan Bosch sí participó en los preparativos. El Cayo Confite es un islote en el norte de Cuba donde se estaban entrenando más de 1000 expedicionarios, unos cubanos, venezolanos, dominicanos. Ahí estaba Fidel Castro, que era un muchacho, un joven. Entonces el gobierno de Ramón Prío Socarrá, a través del ministro de Defensa, que era Genoveva Pérez Dávila,
paró la intervención, el intento, pues nunca salió de Cuba, pues no llegó a salir, porque lo paró a través de Genovevo, porque Genovevo fue a Washington, ahí están los documentos, y el gobierno de los Estados Unidos le dijo que no estaba de acuerdo, que no permitieran eso, porque Trujillo era un aliado en ese momento. Bien. Entonces, fueron hechos presos todos los que participaban en esa expedición, incluyendo Juan Bosch. Juan Bosch se convenció, y siempre lo dijo, a partir del fracaso de ese intento de expedición, que era muy importante, quizás en el momento en que Trujillo pudo haber sido derrocado por una expedición, ¿verdad?, revolucionaria. Él se convenció de que Trujillo no iba a ser nunca derrocado por una acción de ese tipo. Bien. Entonces, cuando viene el intento del año 1959, ya él, que dirigía el Partido Revolucionario Dominicano, dijo que el PRD no se metía en eso. Perfecto. Entonces, vamos a lo de Rómulo. ¿Qué es lo que pasa? Rómulo, entonces, es presidente de Venezuela en el 63, desde antes, ¿verdad?, del 59. Y los jóvenes estaban en las montañas, una parte de los jóvenes radicalizados castristas. Eso pasaba en otros países de América Latina. Y tuvo que usar la represión Contra esa gente. contra los jóvenes, enfrentarlos que se fueron a las montañas contra un gobierno democrático, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Que con Juan Bosch, que siendo presidente de la República, ya había preparativos para un levantamiento. Euclides Gutiérrez Félix, que era dirigente del 14 de junio, y otros más lo han dicho y lo ha escrito, que eso se estaba preparando, aunque Euclides no estaba en eso, yo me imagino. Se estaba preparando un alzamiento guerrillero. El asesor militar, pero sobre todo el policial de la Embajada de los Estados Unidos, Anthony Ruiz, y el programa de seguridad pública de la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos, más los jefes militares, una, no la única, de las desavenencias que tenían con Juan Bosch era esa. Entonces, Rómulo, cosa que querían que Juan Bosch reprimiera a los jóvenes, pero si no se han ido a las montañas ni han hecho guerrilla, ¿por qué vamos a reprimirlos? Bien. Por eso Juan Bosch insistía en que en mi gobierno no perecerá la libertad. La libertad. Entonces, en eso difirió con Rómulo Betancourt, porque Sí los reprimía allá. ahí Sí, por allá ocurrió, por aquí no había ocurrido. Ahí fue que se separaron. Entonces, cuando se produce la invasión del 65 de los Estados Unidos, Sí. contra el intento de restablecer a Juan Bosch, que había sido derrocado el 25 de septiembre de 1963, Rómulo Betancourt no se comportó a la altura de las circunstancias en favor Bien. de Juan Bosch. Y en el 80, déjeme decirle que a pesar de todas esas cosas, en el año 1980, estamos hablando ya de 15 años después, Ya los dos están fuera del poder. Juan Bosch me comentó a mí una vez en su casa, en el apartamento donde él residía, en la calle En la César Santa Nicolás, Nicolás Penson. me comentó que Rómulo Betancourt le había mandado a decir que quería conversar con él. Bien. O sea que parece que ya Él se dio cuenta. se habían Hay superado una las cosa. diferencias. Yo estoy tratando de llenar 3 lagunas antes de comenzar una serie de participaciones, porque se supone que todo lo que a mí me gustaría que tú me cuentes no lo vas a hacer en estos minutos, pero hay 3 cosas. Una era la de Bosch y ese cambio, estoy claro ya. Era una serie de circunstancias que todas no dependían de él. Lo segundo es, y te la voy a hacer las otras 2 juntas. Déjeme terminar lo de Bosch. Sin embargo, Juan Bosch, Joaquín Balaguer, ¿verdad?, fueron las 2 figuras que a partir de la muerte de Trujillo dejaron la impronta y las huellas del sistema democrático. Pero Juan Bosch, sobre todo, fue el gran maestro de la democracia y el gran padre de la democracia. Sí, justamente... Y todos los partidos que han gobernado aquí después que ya Balaguer dejó el poder, incluyendo el PRM, ¿cuál es la raíz, doctor, que tiene? El PRM mismo, PRD Juan Bosch. Bien, los hijos de Bosch, los nietos de Bosch. Pero hay 2 cosas que te la voy a plantear para que tú te tomes el tiempo, porque como decíamos, a ti no te podemos llevar por donde uno quiere. Víctor, hay 2 situaciones
que están en una. Y una situación que es la segunda que me interesa que la trate. Primero, ¿qué pasó entre Bosch y Balaguer, que siendo oposición uno del otro, siempre tenían el país claro? Es decir, ellos nunca, aunque tenían diferencias, y hasta lo acusaron de ser pitcher y catcher en muchas cosas. Que Peña también lo hizo, Peña lo hizo en algunas ocasiones, pero lo de Bosch fue más claro. Y lo segundo tiene que ver con eso. ¿Por qué cuando tú, que no era un PLDista como Miguel Coco inscrito, pero eras más PLDista que todos los PLDistas que han pasado por ahí, cuando tú fijas tu posición en el 90 con respecto a las elecciones y hay un grupito que quiere lapidarte, Bosch siempre te respetó y nunca dejó de ser tu amigo, ni dejó de tener contacto, ni se sumó a esos grupos. Esas dos relaciones, Bosch-Balaguer y tú y Bosch. Y la otra es, ¿qué pasó? Y así arréglame mi mundo a mí con esa persona que yo quiero mucho, que siendo del grupo de trujillistas, que José y el Bacho, José Israel y el Bacho no desperdician oportunidad para darle duro. ¿Cómo es que Euclides Gutiérrez, siendo del grupo de jóvenes progresistas que Trujillo capta para lucir que aquí hay apertura, uno senador que es Euclides, Gregorio Barcea Castro, Luis Dime Pablo y Vincho Castillo, lo hace diputado, y ellos van y le entran a la iglesia y al panal y hacen un trabajo? ¿Por qué al otro día de muerto Trujillo, Euclides estaba en el 14 de junio? Te dejo los tres temas. Vamos a empezar, si usted quiere, por el doctor Euclides Gutiérrez Félix. La formación que tenía, la formación que había recibido en su hogar, la formación que había recibido escolástica y académica a la escuela ostosiana. Porque usted tendría que aplicarle eso también a Rafael Tomás Fernández Domínguez. Oh, seguro. Y a Camaño. Y a Francisco Camaño, Alberto hijo de Fausto Camaño de y Ño. punto. Entonces, el que quiera debatir ese tema y levantar especulaciones, Que se refiera a eso. Bueno, que se refiera a ellos dos ya. Terminado el tema. Ya no hay que hablar más nada. Víctor, Juan Bosch y Balaguer. Juan Bosch y Balaguer, doctor, vivieron desde principios del siglo XX, nacieron al comienzo del siglo XX. Conocieron al pueblo dominicano en sus entrañas, cuando las ciudades eran aldeas, y los campos y las vicisitudes del pueblo dominicano. Y la época de la intervención americana, la crisis de 1929 económica mundial. Entonces ellos al principio tenían elementos comunes. O todos esos elementos, dos dominicanos de pura cepa, aunque fueran descendientes en parte de extranjeros, como somos todos, como todos los dominicanos de una u otra manera, tenemos sangre mixta. Como tú y yo tenemos una generación que vivimos, ¿verdad? No, y de todo. Y no podemos ausentarnos de eso. Entonces llegó la dictadura. Juan Bosch al principio fue empleado, tuvo algunos cargos ahí en estadísticas. Balaguer no, porque la situación de Joaquín Balaguer era diferente. Joaquín Balaguer era sobrino de Bienvenida Ricardo, de la segunda esposa de Trujillo. Bienvenida Ricardo era una señora de un nivel social, ¿verdad?, importante en Montecristi. Para Trujillo fue Bienvenida Ricardo muy importante ese matrimonio. Él se disparó con ella para arriba. Oye, desde el primer día Balaguer vivía en la casa donde vivía la pareja Trujillo-Ricardo. Eso me lo contó Luis Ruiz Trujillo, y además no solo me lo contó personalmente, está en un video de una entrevista de un canal que yo tengo en YouTube sobre historia con Víctor Grimaldi, donde Luis Ruiz Trujillo, sobrino de Trujillo, eso.
Y fue ministro de la presidencia. Fue ministro de la Luisito Ruiz, o Luis Ruiz Monteagudo y de japonesa. Entonces, imagínense. Que se nos murió, yo tenía una cita con él, pero no la pude lograr. Bueno, yo le hice varias entrevistas. Entonces, Balaguer, un jovencito, ¿verdad? Sí. Pero ya había participado en el movimiento en contra de Horacio Vázquez, junto al vicepresidente Rafael Estrella Ureña, esas cosas, ¿verdad? Era un tribuno ya, un intelectual, ¿verdad? Se integró al régimen, no simplemente como se integró Juan Bosch, ¿verdad? Pero tenían el mismo origen, es decir, no eran enemigos. Siempre mantuvieron el país delante. Siempre mantuvieron esa amistad. Muy bien. Ahora, el 90, el fallo y Contralor General de la República. Eso es lo que más te sacan a ti. Pero Contralor General de la República, yo fui en el año 1996, a partir del 5 de febrero del año 1996. Sí, 2 años después del triunfo de Balaguer. Y es un puesto que no era un puesto donde se hacían... Sí, pero hablando de una cosa, Balaguer ganó en Buena Lid. Vamos primero a lo de Contralor. Era un puesto donde no se hacía negocio, al contrario. En la Contraloría General de la República... No, pero tú tuviste problemas porque tú señalaste a algunos personeros. El trabajo mío está en un libro que se llama En la Contraloría, y todos los documentos de mi gestión están en el Archivo General de la Nación sobre mi trabajo. Joaquín Balaguer me pidió que asumiera ese puesto a finales de enero y me juramentó el 5. ¿Por qué a ti? Me llamó a través del general Pérez Bello, que quería hablar conmigo, y yo fui al Palacio. Me fijó el día y todo, y cuando yo fui me dijo, mire, yo quiero que usted me acepte. Él me había, 5 años antes, en el 91, él me había propuesto personalmente que fuera director de impuestos sobre la renta, para que le cobre los impuestos a los empresarios. Necesito una persona, así mismo hizo con el brazo. Sí. Yo necesito una persona joven como usted. Lo llamo para eso. Pero yo le dije, doctor, yo no puedo, por una serie de razones que le expliqué. Después, 2 años después, en agosto del 93, doctor, antes del 16 de agosto, ya no él directamente, sino a través de su sobrina Carmen Rosa, que era secretaria administrativa de la presidencia. Sí. Carmen Rosa me llamó y me dijo, mira, tú, Víctor, mi tío me dijo que te había propuesto una vez impuestos sobre la renta, entonces, pero él quiere que tú le aceptes ser superintendente de banco, que ahora se va a iniciar la reforma financiera con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. Yo tenía 43 años de edad en ese momento. Y él quiere que tú hagas, Carmen Rosa me decía que tú hagas una carrera en el gobierno. Y le dije, yo no puedo. Sí. Pero la tercera vez se lo acepté. ¿Pero por qué se lo acepté? Bueno, faltaban apenas unos meses para las elecciones. Ya el Partido de la Liberación Dominicana tenía negociado por abajo lo que sería un acuerdo, porque sabía que iba a haber doble vuelta electoral. Y los reformistas y Balaguer iban a tener que apoyar. Dije, bueno, no, déjame tener esa experiencia, eso es todo. Pero eso no tiene que ver nada con las elecciones de 1990, nada absolutamente. Aceptar 6 años después, 6 meses de Contralor. Bueno. Oiga, doctor, yo dejé elaborado un proyecto de evaluación del patrimonio público y de la deuda pública para que se hiciera una gestión racional, eficiente y correcta de todo el patrimonio, de todo lo que es el patrimonio público. Sin embargo, yo creo que una de las grandes fallas de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana ha sido la gestión del patrimonio público. ¿Por qué? Porque dejó que todo siguiera así. Bien. ¿Me entienden? Pero precisamente me sorprende lo que usted dice, porque uno espera que una gente con la resiedumbre de Balaguer no le ofrecería más nunca algo a alguien que le rechazó la primera vez. Entonces yo digo, oye, pues no era tal como uno pensaba. A veces, porque hay gente que, hasta en el sector privado, si se lo ofrecía una vez y no lo tomó, entonces más nunca cuento con él. Bueno, me lo ofreció 3 veces, pero la tercera es la vencida. Claro. Bien. Otra cosa,
Está claro los dos puntos. Lo otro, Ahora, ¿qué pasó en el 90? En el 90 lo que ocurrió fue simplemente que el Partido Revolucionario Dominicano fue dividido en tres. sí. El Partido Revolucionario Por lo Dominicano. menos el BIS y el PRI. Pero ¿quiénes eran los candidatos de 1990? Y fueron divididos. Jacobo Magluta, Peña José Gómez, Francisco Peña Gómez y Juan Bosch. Balaguer y Juan Bosch. Pero esos tres, frente a Balaguer, ellos eran el PRD, que se dividió durante 20 años. Y al dividirse, lo que pasó ahora con el PLD, se No, fue un bloque opositor. pero con la diferencia, doctor, de que no había segunda vuelta. Sí, está bien, pero el asunto La es que segunda vuelta se Leonel se estableció en llevó 96. el pedacito, Peña y Jacobo. Y Leonel se llevó el pedacito. Víctor, No, ahora lo que pasó, te dijo lo que pasó. Lo que pasó ahora fue lo siguiente, doctor. En el 96, ¿verdad? En la segunda vuelta, quienes le levantan los brazos ellos dos. a Leonel son Juan Bosch y Peña Gómez. Y ahora fueron Danilo y Leonel que le levantaron el brazo a Luis Abinader. Abinader, por dividirse. Sí. Exacto. Víctor, hay algo que yo quiero terminar porque vamos a hacer mucho con Víctor. Víctor, en el 1954, creo que 54 o 55, Trujillo fue al Vaticano y firmó un concordato que está vigente hoy. Y el papel de la Iglesia Católica en la colonización, nosotros no tenemos que resaltarla. Aquí ha habido hasta guerra, fusilamiento, destierro, los pleitos de Santana y Duarte primero y después Santana y el otro eran por preferencia. Yo prefiero Haití, tú prefieres España, pero el caso de la iglesia, que siempre tuvo presencia porque el padre de la casa llegó, creo que en el primero o en el segundo viaje. Lo importante es lo siguiente. Un embajador, fuera de esa etapa del concordato, 11 años en el Vaticano, 2 papas, Benedicto y Francisco. Acabado de salir Juan Pablo II. 2 presidentes dominicanos que fueron los dos al Vaticano y sus primeras damas. Todo eso lo presenciaste. Presenciaste el principado de López Rodríguez, porque López Rodríguez de tus 11 años, excepto el último, fue el cardenal dominicano que tenía relación, Sigue siendo el cardenal. sí, pero que en ese momento no era emérito, sino que era activo. No, él no es cardenal emérito, él sigue siendo cardenal. Bien. Él lo que es arzobispo emérito, porque fue arzobispo hasta el año 2016, ¿verdad? Sí. Pero cardenal sigue siendo y miembro del colegio cardenalicio. Bien, pero la pregunta es la siguiente. Para la República Dominicana, un estado tan pequeño en territorio, pero tan grande en importancia, un estado religioso, porque el Vaticano es un estado religioso, ¿qué somos nosotros para ellos y qué son ellos para nosotros? Porque yo no creo que nadie más que tú conoce de esas relaciones, porque tú la viviste activo, tú no vivías metido aquí todo el día, tú estabas en tu trabajo allá. ¿Cuál es la percepción que tú tienes de qué somos nosotros para el Estado Vaticano y para la Iglesia Católica y viceversa? Sí, yo le voy a explicar eso, pero le voy a decir en 30 segundos que además yo era concurrente ante otras 2 embajadas, pero Malta y qué más, y Grecia. ante la Orden de Malta y ante Grecia. Pero además, y hay muchos asuntos importantes de Grecia y de la Orden de Malta, sobre todo de Grecia, pero además me tocó en el 2014, al ser retirado el embajador Vinicio Tobal, el presidente de la República, Danilo Medina, me encargó
de ayudar entre tantas personas, no fui yo, son muchas personas, a resolver el problema de las relaciones bilaterales con Italia. Lo que está narrado aquí en mi trabajo, pero además el embajador Andrea Canepari, el embajador de Italia, habla de que fue una crisis bilateral muy, muy grave. Italia es un país muy importante en Europa y en el mundo. Yo además, como embajador ante la Santa Sede, porque uno no es embajador ante el Vaticano, es ante la Santa Sede, eso yo lo voy a explicar ahora. Organicé una misión de promoción del país por el norte de Italia, de promoción comercial, etcétera. Es decir que el trabajo no se limitó, no hay tiempo para hablar en detalle de eso, simplemente a una relación con la Santa Sede. Ahora, ¿cuál es la importancia de la Santa Sede? La Santa Sede es una entidad jurídica reconocida internacionalmente, representada por su santidad, por el Papa, una figura milenaria. Entonces, siempre esa entidad jurídica ha jugado un papel muy importante en las relaciones diplomáticas internacionales entre los estados. Funciona en un territorio a partir de ahí, en Roma, que se llama el Estado de la Ciudad del Vaticano. Pero antes de que existiera el Estado de la Ciudad del Vaticano, existía lo que se llamaba el Estado Pontificio de siglos. Antes que existiera el Estado Pontificio era más grande, ¿verdad? No, claro, tenía la sexta parte del territorio italiano, porque Italia no existía, lo que existía era la península italiana, y en esa península estaban operando varios estados, ducados, la República de Venecia, la República de Génova, en fin, el reino de las dos Sicilias. Pero en el año 1870 es que desaparece ese gran estado pontificio por todo un proceso que se dio en Italia y en Europa. Pero la Santa Sede siempre ha existido, digamos, en términos de siglos, y sigue existiendo y ahora opera ahí. Entonces, el embajador ante la Santa Sede es embajador ante la Santa Sede, pero no vive tampoco en la Ciudad del Vaticano, que es un pequeño territorio. Yo ahora no tengo tiempo para explicar detalladamente todo ese proceso histórico. Pero fuera de vivir. ¿Perdón? ¿Fuera de vivir o no? Porque tú vivías casi adentro. La pregunta es... Bueno, te enseñó una fotografía, póngala de nuevo, la del mapa. Cuando yo llegué, acérquelo un poco para acá, cuando yo llegué a Roma, en la embajada dominicana, aquí es que está, ¿verdad? Sí. Del Vaticano. La embajada dominicana estaba prácticamente a 2 kilómetros de ahí y estaba tanto junto a la residencia del embajador como las oficinas. ¿Y dónde usted la llevó? Entonces, yo encontré una reclamación que había por el inmueble, etcétera, y bueno, lo tuve que devolver porque no era mí, la estaban reclamando desde antes de eso. Conseguí 2 inmuebles, uno, esta es la Basílica de San Pedro aquí, ¿verdad? Esta es la Plaza de San Pedro, todo esto es la Ciudad del Vaticano. Yo conseguí uno aquí, la residencia diplomática, y al doblar de la esquina por aquí, alquilado, la residencia, la oficina por aquí. ¿Y dónde es que vive el Papa ahí en ese plano? Bueno, el Papa vivía hasta Benedicto XVI aquí en el Palacio Apostólico. Ahí está. Y ahí vivía también Juan Pablo II, y ahí vivían todos los papas, pero Francisco, que como que no le gusta que le metan ganchos y cosas, pues como él habla y dice, ¿verdad? Las cosas, prefirió mudarse aquí, a la residencia Santa Marta. Eso es una especie de hotel que construyó Juan Pablo II, en la época de Juan Pablo II, para hospedar a la gente que va a gestiones o a reuniones importantes en el Vaticano. Entonces cuando hay vive concilio, en una ahí habitación. Es que se viven los cardenales. No, cuando hay un concilio, que fue otra cosa, por ejemplo el Concilio Vaticano II, todo fue en la Basílica de San Pedro, porque en la Basílica de San Pedro caben 20,000 personas, y ahí había como 5 o 6,000, y estaban hospedados en toda Roma.
Ya. Pero él ahí es que vive, en Casa Santa Marta. Ahí una vez el cardenal López Rodríguez y yo en febrero del 2014 nos encontramos ahí frente a la casa y tuvimos un rato conversando con él. Y él dijo, esa es una persona buena, refiriéndose al cardenal. Sí. Fue en el momento en que había una campaña de ataques contra el cardenal, porque el cardenal había defendido la posición del país de aplicar la resolución del Tribunal Constitucional sobre el tema de la nacionalidad y de los inmigrantes. Y fue una campaña muy grande que se hizo internacionalmente de defensa del país ante la campaña de ataques que se dirigieron. En esa campaña inclusive participaron algunos malos llamados dominicanos, pero una minoría, y se valieron inclusive de uno que otro sacerdote. Hay uno que fue de los que más hostilizó al cardenal, que ya salió de las filas de los jesuitas, inclusive. Sí, Bien. Víctor, Lo sacaron, o se fue o renunció, ¿verdad? Una pregunta, ¿qué es la curia romana? Bueno, la curia romana se llama a los organismos y a los funcionarios. ¿La curia es el gabinete? No, la curia romana se le dice a los organismos y funcionarios de toda la Santa Sede que trabajan en la tarea de llevar a buen término el mensaje del Papa. Eso es la curia. Pero eso viene por una analogía con la curia de la época del Imperio Romano. Bien. Y no tienen que ver nada uno con una Tú viviste la época de Wojciechowski. ¿Wojciechowski murió en Santa Paz o tú entiendes que fue en forma violenta? Ponga el mapa ahí para enseñarle de nuevo. ¿dónde era que estaba preso? Mire. Como le dije ahorita, esta es vía de Porta Angélica, ¿verdad? Espérate. Un segundito. Me avisa. Ahí está ya. Esta es la plaza de San Pedro, ¿verdad? Sí. Esta es vía de Porta Angélica. Aquí estaba la residencia diplomática, que ahora la han convertido solamente en la oficina de la embajada. El embajador va a vivir en otro lugar, Sí. porque antes la Cancillería estaba ahí. Entonces, esta es la plaza, uno entra aquí, ahí está la basílica, y por aquí hay dos pasos, pero sobre todo uno, más importante, hasta, vamos a ver, aquí está donde vive el Santa Papa, Marta. por aquí, es como por aquí, hay un parquecito, entonces ahí hay una oficina de la Gendarmería, Sí. aunque el cuartel está por aquí, cuartel principal, pero ahí hay una oficina de la Gendarmería y al lado hay una oficina de lo que sería el Tribunal del Vaticano, que en este momento, Pero no una cárcel. no, que en este momento, por la pandemia, está operando en los museos vaticanos en una sala especial que han habilitado aquí, el tribunal. Porque ahí en ese tribunal, por ejemplo, fue que se inició hace poco un juicio a varios funcionarios, digamos, de la curia romana, algunos, como usted dice, entre ellos un cardenal, por un problema de una operación que se hizo de compra de un inmueble en Londres, y que resulta que cuando lo compraron el inmueble valía mucho y lo que pasa después bajó de valor, pero los intermediarios, los que hacen el negocio, los banqueros, los brokers, los agentes, ¿verdad?, tomaron unas comisiones y las cobraron. Los intermediarios. Hay un dinero y están los documentos ya aprobados. Y ahí se juzgó eso. No, empezó el juicio. Se hizo la primera sesión, dentro de 2 meses la próxima. Ahí hay mucho dinero, millones de euros que vinieron a la República Dominicana. Que sería bueno que de oficio, yo le sugiero, y podría hablar con ella, explicarle, a la Procuradora General de la República, Miriam Germán, que de oficio comience una investigación aquí. Porque eso no es ningún secreto, ya eso se publicó y los documentos están. Que el dinero llegó aquí. Oye, el fiscal del Vaticano, Piero Milano,
Todos esos documentos los ha expuesto en el juicio, están ahí disponibles, son públicos. Hay dinero que trasladaron para la República Dominicana, millones de euros que tienen que ver con esa operación. Y que manejaban desde aquí a Suiza, llegaron aquí. Eso está publicado en la prensa italiana. Lo que pasa es que aquí solamente Diario Libre se hizo eco de eso el año pasado en internet, pero ningún medio. Millones de euros. Hay que ver quiénes son los que... Miriam debería investigar eso. Porque ahí puede haber lavado de dinero y todo. Pero puede ser la curia que haya mandado no, o ninguna los intermediarios curia, de Londres. ninguna curia. De los que están acusados se señala uno que hizo esa operación. Toda esa documentación está en internet, eso no es ningún secreto. Lo que pasa que no se la presta. Hay que ver dónde llegó, qué banco lo manejaron, quiénes fueron. La República Dominicana está metida en ese escándalo también. No quiere decir el gobierno ni los bancos. Yo le quiero decir que han mencionado el país. Bien. Con pruebas. Entonces, le di todos esos detalles porque me preguntó por Woselowski. Ese juicio ahora se lleva aquí porque aquí es que está el tribunal, pero a Woselowski lo juzgaron aquí fue. Se hizo la primera sesión en julio del 2015 y hasta Nuria Pierre estuvo allá. Ajá, Entonces, ¿qué ocurre? Que una persona, Nuria estaba en la Avenida de las Conciliaciones, que es esta avenida que llega hasta el Vaticano, comienza, ¿verdad?, en Roma y termina en el Vaticano, y se llama así por la conciliación. Usted habló del concordato. Cuando la Iglesia Católica y el gobierno italiano resolvieron un problema que tenían desde el año 1870, porque fue que las tropas del Estado italiano, que se llamaba Reino de Italia, que se creó en el 1861, 9 años después, en el 1870, entraron y arremetieron con todo. El Papa tenía un ejército, y ahí fue que el Papa se recluyó en el Vaticano. Eso se resolvió, entre comillas, porque dicen que no se ha resuelto, en el año 1929. Por eso se le llama esa avenida, Avenida de las Conciliaciones, porque entonces se firmaron 3 pactos. Espérese, déjalo así, que vamos a seguir hablando para lo de Woselowski. Se firmaron 3 pactos. Una convención financiera para que el Estado italiano restituyera los bienes que le expropió a la Iglesia, que se los quitó. Un acuerdo mediante el cual le reconocía la soberanía a la Iglesia para operar ahí. Usted habló al principio de ese Estado que funciona ahí, un Estado, como usted dice, ¿cómo usted dice? ¿Clerical o cómo usted dice? Clerical, religioso. Religioso, bueno. Y un concordato, que es el que son 3 acuerdos. Redujeron el Estado a esa... Bueno, sí, porque fue por la fuerza militar en el 1870. ¿Cuántos kilómetros hay ahí? Menos de 1000. Entonces, oiga, doctor, esa avenida se llama La Conciliación, y se lo mencioné por Nuria Piera. Nuria fue al juicio, pero el juicio nada más duró como 5 o 7 minutos. ¿Por qué? Porque iba, como cuando comienzan los juicios, que es un proceso, bueno, sigue la próxima sesión. Ah, ya. Entonces Nuria estaba ahí, con su camarógrafo y su cosa, y una persona, amiga mía, no yo, le tomó una foto a Nuria. Ella no se dio cuenta y yo se la mandé después por email. Nuria y yo somos amigos y me puso, malvado. Porque parecía como si alguien la estuviera espiando, ¿verdad? Bueno, ¿dónde estaba Woselowski? Woselowski estaba detenido por aquí, al lado de donde está un destacamento de la Gendarmería, no el cuartel general, porque mire, el cuartel general de la Gendarmería es aquí. Yo decía aquí, no, estos son los museos, es por aquí que está. Aquí está el cuartel general de la Guardia Suiza, pero ahí hay un destacamento pequeño cerca de donde vivía el Papa. Y al lado estaba el tribunal antes, oficialmente ahí es que está. Ahí fue que jugaron a Woselowski, ahí era que él estaba detenido. La autopsia, ¿verdad? Él murió a finales de agosto del 2015, principio de septiembre. Yo estaba aquí en esos días de vacaciones y desde que me enteré me había invitado un amigo suyo a una cena con el embajador de México aquí. Ellos tienen muchas relaciones con México, estas personas, amigos suyos, amigos míos. Y tuve que no ir a esa cena, me tuve que ir huyendo para Roma.
Entonces, Woselowski lo encontraron muerto con una alta dosis de alcohol y de pastillas medicinales. Bien. La autopsia la hicieron médicos independientes, porque se ha especulado mucho que si fue que lo mataron, yo no Mira, creo. una cosa que yo he tenido que aclararle a amigos mutuos es que mucha gente no entiende que una cosa es un periodista y otra cosa es un diplomático. Y que el diplomático no puede hacer nada que pueda herir en lo más mínimo unas relaciones. Y que un periodista, por curiosidad periodística o por dar un palo, se ponga a averiguar lo que quisiera averiguar, pero que no puede. Hay dos casos, uno que tiene que ver con la República Dominicana y uno que tiene que ver con la Iglesia Católica Universal, que son el caso Woselowski de un nuncio, representante del Papa Francisco I aquí, Francisco, no era de Juan Pablo. Y el otro caso fue Juan Pablo I, que murió en una forma rara a los 30 días de asumir al papado. Sé que no te faltaron ganas de que el periodista se impusiera al diplomático, pero nunca te equivocaste. Realmente encontraste algo que alguien hiciera en esos dos casos y que investigara más que tú. Bueno, lo primero es, por ejemplo, en el Que caso... que no sea la película El Padrino. Porque en El Padrino ponen ahí sobre Juan Pablo I, que era, cuando le eligieron papa, él sucedió a Pablo VI. Pablo VI, el nombre era Giovanni Maria Montini. Sí. Hizo toda una carrera en la curia romana, trabajó con el Papa Pío XII y después fue arzobispo de Milano cuando le eligieron papa. Juan Pablo I era el patriarca de Venecia, como se dice. El Papa Francisco le decía al cardenal López Rodríguez, el patriarca de las Américas. Me lo contaba el cardenal a mí. ¿Qué dice el patriarca de las Así Américas? era que le decía. Le decía, sí, el Papa Francisco, el cardenal. La última vez que el cardenal López Rodríguez estuvo en Roma fue en el año 2015, cuando fueron todos los obispos a una visita que se llama visita ad limina, que es cada 6, 7 años, a veces se retrasa por diferentes circunstancias. Y siempre cuando el Papa lo veía, le decía así, ¿verdad? ¿Qué dice el patriarca de las Américas? Bueno, el patriarca de Venecia, de esa zona de Italia, de esa ciudad y de la región del Véneto, era este Papa. Se han hecho muchas investigaciones, incluso se publicó un libro reciente y al parecer, y parece que fue así definitivamente, fueron causas naturales, ¿verdad?, por las que falleció en el año 1978, como usted dice, solamente duró un mes. Usted mencionó el caso de Woselowski. Quien lleva la denuncia contra Woselowski es el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez. Cardenal, cuando iba siempre a Roma, me llamaba antes, yo iba y lo recibía en el aeropuerto y lo llevaba a donde se hospedaba. Y siempre me ocupaba de las cosas de él. Es una costumbre de todos los embajadores hacer eso. Y de todas las visitas importantes que van a Roma, que tienen que ver con la iglesia, sí piden el servicio del embajador, el embajador le da ese servicio. El cardenal me llama un día, eso fue en julio del 2013. Me llama, me dice, Víctor, yo quiero que me consigas el teléfono de Monseñor George Gansgain. George Gansgain es el prefecto de la Casa Pontificia todavía. Es el secretario de Benedicto XVI, es un alemán. Yo le digo, pues yo se lo busco ahora mismo, déjeme ver. Papá, se lo digo. Al otro día volvió a llamarme el cardenal López Rodríguez. Víctor, voy mañana para allá, espérame en el aeropuerto. Llegó, yo lo recibí, eso fue un viernes.
y lo llevé directamente a donde reside el Papa, ahí, se hospedó ahí, en Casa Santa Marta. Y al otro día, sábado, él se reunió con el Papa y le presentó todo. Él no me dijo a qué iba, después, con el tiempo, es que yo, ¿verdad?, me enteré de todos los detalles. A los pocos días ya Voselowski estaba aquí llamado por el Papa, inmediatamente. Y cuando se conoce públicamente o se da a conocer que Voselowski está en Roma por el caso de la denuncia que había, ¿verdad?, de perversión de menores de edad, etcétera, ya había pasado más de un mes y medio. Fue el cardenal el que llevó la denuncia contra Voselowski. Una cosa, te la voy a preguntar porque mucha gente la quiere saber, pero sé cuál va a ser tu respuesta, porque tú eres muy comedido en ese asunto. La Iglesia Católica tiene antecedentes de eliminar los problemas. Voselowski fue una vergüenza. Y Juan Pablo I, que fue un gran papa, estaba tocando temas que no eran del gusto de que se publicaran en algunos problemas del Banco Ambrosiano y de todas esas cosas. ¿Tú crees la Iglesia capaz de eliminar físicamente personas? No lo creo, porque la Iglesia como institución no hace eso. Ahora el diablo se mete en todas partes y el diablo actúa, influye en individuos, sean laicos, sean sacerdotes, obispos, cardenales o lo que sea. Bien. Pero hasta donde el Papa eso no llega. Cuando se nombra un embajador ante la Santa Sede, de República Dominicana o de cualquiera, se usa también la modalidad del placet, es decir, la Santa Sede tiene que decir, nosotros aceptamos a esa persona de embajador. El Papa mismo tiene que dar el nulla osta, ¿verdad? Como se dice, el no, que no hay objeción, que es el visto bueno. Al Papa le llega la solicitud de un Estado, de un jefe de Estado, se usa con cualquier Estado, ¿verdad?, que quiera colocar un embajador en un lugar. Papa lo revisa, su currículum, no hay objeción y ya, es así. ¿Son los mismos requisitos en todos los países o el Vaticano exige que el embajador sea católico, que no sea un enemigo de la Iglesia, que sea un católico práctico? Realmente las condiciones para ser embajador del Vaticano, un diplomático. La persona que el jefe del Estado del país determinado X quiera colocar porque entienda que tiene las condiciones. No hay ningunos requisitos especiales. Claro, que tenga cualidades para poder ejercer lo que es la diplomacia, que no es más que la manera de producir encuentros buenos, puentes entre sociedades, entre gobiernos, entre pueblos, entre estados. ¿Cuál es la relación Estado Vaticano con la República de Italia? ¿Y cuál es la relación del embajador dominicano en el Vaticano con el embajador dominicano en Roma? Precisamente no puede ser embajador ante la Santa Sede, ¿verdad? No puede ser concurrente. Que opera en la ciudad del Vaticano. La Santa Sede está en la ciudad del Vaticano operando y tiene un ejercicio universal, relaciones con más de 180 países del mundo, de estados, tiene el Papa, la Santa Sede. No puede ser embajador al mismo tiempo ante el gobierno italiano, porque el gobierno italiano, que es actualmente el gobierno de la República de Italia, antes era del Reino de Italia. El Reino de Italia se creó en el 1861. Existe después de la Iglesia y de su Estado, del Estado Pontificio, que hoy es la Ciudad del Vaticano, donde opera la Santa Sede, que es la entidad jurídica reconocida internacionalmente. En el 1814, doctor, cuando se firmó la Convención de Viena, 1814-1815, después que fue derrotado Napoleón, firmaron los grandes estados del mundo la convención que regula las relaciones diplomáticas, que fue renovada esa convención en el 1961, etcétera. Recientemente, pero es lo mismo. Ahí estaba presente el Papa, pero estaba presente en los siglos anteriores. Bien.
Entonces, si hay una escuela de diplomacia en el mundo y un ejemplo de diplomacia y de gobierno además, es el ejercicio del Estado a través de la historia de la Iglesia, del Estado pontificio. Y los papas diferencian bien ahora en el Estado moderno el jefe de la Iglesia del jefe del Estado Vaticano. Esas dos funciones, porque una cosa es el jefe espiritual de 5.000 millones de, qué sé yo, de Hay toda una estructura. Por ejemplo, el Papa es el jefe de la Iglesia Católica, la cabeza de San Pedro. El Papa es un monarca absoluto, desde el punto de vista político, sí, porque es legislador. Ahí no hay poder legislativo ni poder... bueno, él tiene un grupo de consultores, tiene todo un equipo de trabajo. Pero es totalitario. Pero en definitiva, no totalitario, es un monarca absoluto, desde el punto de vista del gobierno. Ahora, ¿cuál fue la pregunta específica que usted me dijo? Que si él se para, por ejemplo, él va a recibir un embajador, te recibió como embajador, no te recibió el jefe de la Iglesia Católica, te recibió el jefe del Estado del Vaticano. Entonces hay una estructura, entonces como ya funciona el gobierno terrenal, existe lo que se llama el cardenal secretario de Estado, que es la segunda figura en el gobierno de la Iglesia. Y existe también un ministro de Relaciones Exteriores. Bien. Una vez uno le presenta las cartas credenciales al Papa, entonces pasa a saludar al cardenal secretario de Estado y al ministro de Relaciones Exteriores. Tienen una reunión de trabajo con ellos dos. Bien. Por ejemplo, cuando Putin, el presidente de la República Rusa, y cuando Biden como vicepresidente pero no fue recibido por el Papa en audiencia, sino en un acto que hubo. Pero fue Obama, el presidente Obama, lo recibió el Papa. Y después van donde el cardenal secretario de Estado, lo mismo que Putin, Donald Trump, y todos los jefes, Danilo Medina, Leonel Fernández también, así lo hicieron. Yo quiero... Ahora, la diferencia de por qué no pueden ser los dos embajadores, por lo que le decía, por la manera cómo se creó el Estado italiano, que es un invento del otro día. El Estado pontificio no, el Estado pontificio tiene siglos de existencia. El Estado italiano es un invento. Y yo tengo ascendencia italiana, pero conozco muy bien eso. Y el respeto que tiene el Estado italiano por el Estado pontificio representado en la Santa Sede y en la Ciudad del Vaticano es extraordinario, y el mundo entero. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Que como el Estado italiano despojó al Estado pontificio de sus bienes y una serie de prerrogativas, y durante casi 60 años casi, porque fue en el 1999, que se resolvió, entre comillas, ese problema con los 3 tratados que les dije. La Convención Financiera para resarcir los daños que le causaron a la Iglesia. El documento o el que se firmó reconociendo la soberanía del Estado de la Ciudad del Vaticano. Y tercero, el concordato. Por eso, ni el Estado italiano, que ahora es república, ni el Estado de la Ciudad del Vaticano, representado por la Santa Sede, aceptan ninguno de los dos que el embajador sea el mismo. Oiga, usted sabe que hay en Roma una embajada de Italia ante la Santa Sede, en Roma. El gobierno italiano, el Estado italiano, tiene una embajada frente a la Santa Sede. Pero la Santa Sede también, así como hay una anunciatura aquí en la Máximo Gómez. Tiene su anunciatura Tiene su anunciatura en territorio italiano. Pero precisamente, y a través de esas dos embajadas es que esos dos mira, estados. Carlos. Entonces, mire, si yo soy embajador en el Vaticano, por ejemplo, ahora el embajador Emilio Montalvo, cualquier cosa que él quiera tramitar ante las autoridades italianas, tiene que hacerlo, no a través de la embajada dominicana en Italia, no allá. Tiene que a través de la embajada de Italia ante la Santa Sede. Bien. Si es algo, por ejemplo, las exoneraciones. Si vas a comprar un carro y tiene que ser a través de la embajada de Italia ante la Santa Sede. Fíjense con qué cuidado se manejan. ¿Perdón? La visa para ir al Vaticano.
la visa, No, ahí no hay visa. Ahí no hay necesidad. pero no se aterriza en el Vaticano, se aterriza en Bueno, Italia. tampoco hay. Y es miembro de la Unión Europea. Se entra en automóvil. Es miembro de la Unión No, Europea. tampoco. Bien. Una Pero cosa, es observador en los sí, principales sí. organismos. En la Unión Europea tiene observadores. ¿Y tiene moneda? Tiene moneda. Pero la moneda es euro. Tiene un acuerdo con la Unión Europea para emitir su moneda propia en euro. Tiene el valor de euro. Con Ok. la figura del Papa. Eso es más simbólico. Ay, yo no sé si la dirección no me va a dar un minuto, pero yo no me puedo aguantar otro día y esperar. Víctor, aquí han ocurrido 2 visitas oficiales que no se han publicado. Una es de Carraquiri, ¿cómo se llama aquel jefe de los laicos en la Iglesia Católica? Él ya no está ahí. Ahora él es embajador de Uruguay. Sí, pero porque ya fue pensionado ya. Ok, pero ¿qué era él? Él era vicepresidente de la Comisión para la América Latina. De los laicos. Bueno, antes de eso, él fue el secretario de la Congregación de los Laicos, pero Ok. últimamente era ahí. Ok, si cuando vino aquí, vino en función de ese cargo. Y lo segundo es, podemos dejar esto para otro programa. Aquí hay un obispo emérito español que fue enviado por Francisco I, que está haciendo un estudio de la curia dominicana. Dice que dando unos cursillos para reforzar la fe de los sacerdotes. De eso yo no sé nada porque fue después que yo salí de Roma y me enviaron para Suecia. Así que usted tiene que llamarlo a él y ni lo conozco. Cuando él llegó aquí ya yo era embajador en Suecia. Vamos a iniciar una investigación. Víctor, gracias. Gracias por la invitación. Y también está el tema de las migraciones, si fue positiva el legado de los italianos, porque el capital más grande aquí es italiano. Y de los árabes que han aportado mucho a la República Dominicana. Sí, pero ese libro no es de los árabes. Bien, gracias Víctor Grimaldi y Céspedes.